¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Combo Rec. Mi nombre es Arturo y el día de hoy tenemos una gran invitada que nos va a hablar de la identificación forense y también de la odontología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amiga Sandy? Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Pues aquí a lo que pueda colaborar con ustedes y sobre el gran tema, ¿no?, de la identificación forense. Muchísimas gracias. Pues te agradecemos por darte este espacio, este tiempo. Sabemos que tienes bastantes ocupaciones, pero pues qué bueno que vienes a platicar con nosotros para pues de una u otra manera entender lo que es la identificación forense. Creo que muchos de nosotros hemos visto películas, series donde los detectives forenses, pero realmente no sabemos a ciencia cierta qué se hace en una identificación forense. Pero fíjate que antes de hacerte esta pregunta o empezar a platicar acerca del tema, me gustaría preguntarte por qué decides como mujer estudiar una carrera que quizá está un poco estigmatizada al género de los hombres. ¿De dónde nace esta necesidad, este gusto, esta fascinación por la medicina forense? Sí, bueno, a veces el destino te lleva a lugares y pues ahí uno le toma sabor, ¿no? Pero sí, afortunadamente uno no decide a dónde quiere llegar. Me pasó, yo era una estudiante de odontología, de la carrera de odontología en general. Okay. Llegó la oportunidad en algún momento, me presento a trabajar ya a la fiscalía y ahí es donde voy teniendo ese interés, ¿no?, de por qué se hace esto y por qué se hace el otro. Entro cero conocimiento de odontología forense, cero nada, nunca había escuchado, más como dices tú, sí, en series, en películas, todo eso era como nada más un tabú para todos y me va gustando a partir de que voy conociendo cómo se va manejando todo este tema, la temática de lo forense. Una vez que ya logro ver cómo se manejaba y cómo se llegaba al estudio, pues, de la identificación, el interés ya va por medio de redes sociales, nadie te enseña cómo trabajar, ya buscas, investigas y pues gracias a los maestros que tengo detrás, pues aprendí, ¿no? Y aquí estamos. O sea, sí te empezó a gustar después de, en la práctica, estar realizando el trabajo. Sí, claro. O sea, solo veías, como te digo, en series y se ve súper fascinante, ¿no? Y súper fácil, ¿no? Sí, ya lo encontré. Pero tampoco es como un CSI, ¿no? Sí. No tenemos esas herramientas y tampoco es el 100% de lo que ahí se dice, claro. Es ficción nada más. Pero sí, de cierto modo, pues ahí había ese punto que creo que todos es como cierto morbo que te causa, ¿no? Claro. Creo que todos, y la muerte de alguien y cómo lo investigan. ¿Cómo pasó, no? Claro. Y de pronto llegas al lugar y te das cuenta de que nada es como la televisión te lo presenta y que tú tienes que luchar contra, ahora sí que con todo. Y todo el estigma social que existe también, ¿no? Sí, porque estás hablando de un tema que es alrededor de la muerte, que también es algo difícil. Entonces te vas adaptando, pero llega un momento también en el que, como te digo, te quedas ahí, ¿no? Te quedas y no ves más allá y que te vuelves del mismo ciclo y no ves más. Ya un muerto más, te vuelves insensible y justamente te decía hace unos minutos que lo primero que te empieza a preguntar como morbosidad, ¿tienes miedo? ¿Te asustan? Y ese tipo de cuestionamientos, pero después vas entrando también en otra etapa en la que si quieres quedarte ahí o también puedes hacer la diferencia entre todos ellos, ¿no? Claro. Y afortunadamente, como te comento, tuve buenos maestros, tengo una buena escuela de medicina forense. Así que maestros formadores, voy claro. a decir, buenos directores, aprendí muchísimo y me dieron la oportunidad también de seguirme capacitando en eso y sobre todo ponerlo en práctica. Vaya, aunque las carencias que existen en las fiscalías, pues hablemos a nivel nacional, son bastantes.
y poner nada más esa parte de ti como persona, ¿no? Y ser más humanitario con todos. Y pues ahí te das cuenta hasta dónde quieres tú ayudar ahora sí que a localizar a esas personas. Claro, sí, sí, sí. Y ciertamente sí existe este razonamiento social donde esta carrera es totalmente mayor número de hombres, ¿o estoy equivocado? Normalmente sí, porque el hombre, o sea, es como lo que decías, ¿no? Le tienes miedo a un muerto y a veces hasta como que dice, es que la mujer le tiene más miedo a los muertos. Y desde ahí viene socialmente... Sí, porque pues se ha creado, ¿no? Que la mujer es una figura más débil, ¿no? Y no es así. Claro, y pues como te repito, los números sí, son más hombres que mujeres, incluso en las carreras, ¿no? De criminalística y ahora que están más de moda, sí, más de moda, claro. Ves ahora que se están incluyendo más a mujeres también, pero igual ¿cómo te digo? Los trabajos, cómo puede ser que una mujer vaya a un levantamiento de un cuerpo, cómo va a ir exponiéndose a esto y lo otro, incluso se sigue dando, ¿no? Que los trabajos más rudos pues son para los hombres y tú haces esto nada más, o ciertas ramas de la criminalística o de las ciencias forenses que no pueden hacer las mujeres todavía, ¿no? Pero o que sí las pueden hacer, pero como está estigmatizado, no le dan chance de hacerlas. Pero creo que la mujer es capaz de hacer cualquier... Claro, hay situaciones en las que la situación también no lo permite, ¿no? Sí. No vas como mujer vas a levantar un cuerpo de 2 metros, ¿sí? Sí, porque físicamente, pues... Claro, son limitantes, pero sí, en cuestiones forenses, pues puede practicarlo mujeres y hombres, y sí se ha visto un número elevado de mujeres que están, ahora sí que, interesadas en el tema de forense. Sí, sobre todo que exista este interés, ¿no? Porque hay muchas carreras que supuestamente son tabús, pero como dices tú, si la mujer tiene la intención, pues no hay nada más que intentarlo, ¿no? Que arriesgarse y hacerlo, porque pues tanto son capaces los hombres como son capaces pues las mujeres. Hace rato me comentabas que aparte de cómo te llegó el gusto de la medicina forense, y me decías que estudiabas también la carrera de odontología. Así es. ¿No? ¿Cómo llegaste a mezclar en algún momento las dos carreras? Porque pues se puede enlazar, ¿no? En un rubro que es el médico forense, que se enfoca en lo dental, ¿no? ¿Sí te ayuda ese conocimiento o sí te ayudó ese conocimiento? Claro. Sí, justamente cuando yo entro a trabajar, pues entro como un perito en odontología, ¿no? Forense, pues, para trabajar cadáveres específicamente sin una identidad y que podían ser identificados mediante una dentadura. Desafortunadamente, pues en México no se tiene los equipos, no equipos como tal, sí, las herramientas necesarias para trabajar los cuerpos son limitantes, sí, pero también si tuvieras esa herramienta, también tenemos la limitante externa, que tú no tienes cómo hacer comparativos como en Estados Unidos, ¿no? Que hay una base de datos, ¿no? De mordeduras, vamos a llamarlo. Así es, entonces en México no existen acuerdos que podamos nosotros utilizar para poder hacer comparativos dentales y decir, una ficha dental la tengo y estoy obligado como odontólogo a mandárselo a la fiscalía para que ellos tengan su propia base de datos, ¿sí? y sirva como medio de identificación, ¿no? Pero no existe como tal, y es ahí donde empiezo yo a trabajar. O sea, a formar este banco, por así decirlo. Ciertamente cuando entro no existían, siempre decían, no habían las herramientas adecuadas y tenías que decir, ay no, pues no se puede abrir, ¿no? Porque la rigidez cadavérica no te permite aperturar la boca y pues ya no se puede hacer. Pero llegó un momento, en lo personal, llegó un momento en el que dices, no puedo seguir haciendo lo mismo cuando ya llevé muchas capacitaciones y sí se puede, ¿no? Pero ya es iniciativa tuya. Iniciativa, ¿no? Porque empiezas a ver ese punto de donde, cómo sigues viendo muertos o personas desaparecidas y sin identidad, y de pronto tú no puedes hacer nada porque no tienes las herramientas de trabajo.
es ahí acarrear material que no ocupaba en el consultorio dental como dentista, y empezamos a traer y ver cuál era la posibilidad de poder intervenir a esas personas, ¿no? Claro. Empiezo a trabajarlas poco a poco, y empieza a llamar más la atención de los fiscales. Entonces, cuando no había una respuesta, pues nadie te la pedía, y ahora que ya empiezas a darle un seguimiento como tal, sí, empieza a despertarse como tal la odontología forense aquí. Ya de pronto llega un tiempo en el que también te saturas, porque como era en ese tiempo una persona nada más haciendo todo toda la odontología, pues también empiezas a saturarte, sí, de esto, tener que hacer lo otro, y ahora trabajar con personas sin identificar, pero en restos humanos, en cadáveres frescos, en otro tipo de procedimientos, ¿no? Entonces la intervención que se hacía ya era para mí ya más normal. Me empezó a interesar más a partir de que ya puedes tú, con un poco de herramientas, sí, poder hacer el trabajo. Empezaste a ganar más gusto a lo que de por sí ya te gustaba, sí, pero tú misma te fuiste abriendo el campo para hacerlo posible. Así es. Que fíjate que yo no sé si estoy errado en mi pensamiento o en mi falta de conocimiento. Esto pasa igual con las huellas dactilares, con las pruebas de ADN, como que México está muy rezagado en todo eso, ¿no? Sí, podríamos decir. Hay un poco más de rezago quizá en lo dental, pero también seguimos rezagados si nos comparamos a un Estados Unidos que tiene una base de datos inmensa de posibles violadores, posibles homicidas, y quizá en México nos hace falta todavía esa cultura de hacer las prácticas más amenas, ¿no?, para la investigación, sí, forense. Yo creo que falta de comunicación, okay, primero, falta de comunicación, falta de recursos, de todo hablamos, ¿no? Sí, lo más importante, Sí, porque si tú inviertes en este tipo de, ahora sí que en la ciencia, pues yo creo que marcharía de manera diferente, porque no tendríamos las carencias. Afortunadamente ya estamos, cuando me tocó, pues teníamos muchas carencias, pero ahora pues se ha venido trabajando en eso y se le ha venido dando la importancia que se debe. Han salido protocolos y pues la misma sociedad lo ha venido pidiendo, claro, debido a los miles de desaparecidos que existen. Entonces la misma presión de la sociedad hacia el gobierno ha sido que tenga que invertir un poquito de dinero en las ciencias forenses y en las fiscalías de cada estado. Pero sí, como bien dices, hay mucha diferencia entre un país y el otro. Estamos hablando de un primer mundo también, ¿no? Claro. Aquí creo que hace falta un poco de concientización hacia las personas, la burocracia, las personas, servidores públicos también, que estamos dentro del área forense, porque si nos dedicáramos un poco también a investigar, a ver qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos. Sí, no limitarse, ¿no? También. Claro. Entonces yo creo que también podría servir de algo, como bien dices, las bases de datos. A mí se me ha ocurrido un par de cosas por ahí, pero no les puedo decir ahí en este momento. No, y al final de cuentas pero son sí, temas... que serían de gran importancia para algún futuro, ¿no? Mismas escuelas podrían estar ahí incluidas. Sí. Y como decías tú, en lo dactilar, pues sí, afortunadamente sí hay un poco más, porque existen sistemas digitales en los que son bases de datos no solo nacionales, son internacionales. Tú subes y pues están las huellas, ¿no? Y te arrojas si estuvo detenido aquí, allá. Los antecedentes. Eso sí, no hay pierde. La verdad que sí es bastante amplio lo que es dactiloscopía. Y medicina forense, química, genética. Pues genética, afortunadamente, pues creo que en la actualidad todos los estados cuentan con un laboratorio de genética forense. Desafortunadamente, pues todo lo que se utiliza es muy caro. Bueno, pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que el día de mañana yo me desaparezco, no hay huellas dactilares, no hay huellas dentales. Hablabas de lo que es el ADN, pero ¿cómo tú me puedes identificar a mí si yo nunca me he hecho una prueba de ADN? O sea, desde mi ignorancia yo he dicho, si yo no me he hecho una prueba de ADN,
entonces yo no estoy en tu banco de datos. ¿O cómo funcionan estas pruebas de ADN? Pues al momento de que llegue una persona sin una identidad, podríamos decir que te localizamos, sí, pero nada más tenías, no sé, un cráneo sin dientes, destrozado. Encontramos nada más un brazo, porque si hablamos de que no tenías ninguna... Sí, vamos a suponer en el peor de los casos, sí. Entonces, puede ser que encontremos lo único, hueso, ¿no? Que podamos sacar un fragmento de hueso, y aquí, ¿cómo te van a localizar? Bueno, nosotros vamos a verificar el tiempo en el que se localizó, el día, fecha, todo. Se manda el fragmento de hueso a genética para que ellos puedan procesar la muestra. Ellos meten a su laboratorio, hacen su procedimiento, y él les arroja en un sistema tu ADN, de ese fragmento óseo que les estimamos de que hablamos de un 50% de recuperación de un cuerpo, ¿no? Sí. Posteriormente, pues puede llegar una familia y reporta una desaparición. Mi familiar desapareció en tal fecha, y más o menos coincide. Te dan la fecha de referencia, el lugar, ubicación, y resulta que ese cuerpo que nosotros mandamos el fragmento óseo, lo recuperamos en esa zona. Entonces viene la familia que ya había reportado, va al laboratorio de genética, y ahí se le toma una muestra al familiar. Al familiar. Ajá, exactamente, como se le toma al familiar, entonces van a hacer los comparativos, puede ser tu mamá, puede ser un hijo. Entonces tomas hacen el cruce de información. Si eso llega a ser positivo, pues esos restos corresponden a Juanito Pérez, ¿no? Correcto. Y se hace la entrega oficial a los familiares de ese cuerpo. Por eso es que no es necesario que yo vivo me tome una muestra de Así ADN, porque es. la pueden sacar de un familiar, porque pues tenemos la misma carga genética, sí, ¿no? Sí. Perfecto. O sea, sí se me hacía algo complicado de entender, porque pues ahora sí que no estoy inmerso en el tema, pero creo que es importante porque como me lo explicas es fácil. Y se escucha muy fácil, pero a veces dentro de mi experiencia resulta que a veces teníamos ciertos fragmentos o restos recuperados que también dependía del tiempo, va a depender del tiempo de exposición en el que estuvo, que si nos sirve o no nos sirve la muestra, ¿no? La descomposición de un cuerpo puede que la carga genética no la tenga. Puede alterarlo. Y puede ser un factor para no identificar correctamente. Exactamente, no te va a arrojar un completo, ¿no? Un estudio sí. completo. Pero aquí el tejido que sí más nos sirve para genética cuando ha habido mucha exposición, un órgano dentario es muy bueno para poder conservar. Carga genética mucha. Conserva mucho dentro de la pulpa. Hacen ahora sí que un procedimiento, y igual pasan y hacen un estudio y te arroja también. Pero te repito, hay ciertos fragmentos que si están expuestos, pues si solo localizaste una mano y pues de la mano solo puedes obtener una sección del tejido óseo, y si ese no te arrojó nada, pues vas a tener que probar con otro pedacito. Entonces sí es un poco complejo, porque todos los reactivos que utilizas es uno y ya, si no no lo vas a volver a utilizar para... Entonces por eso te digo que la genética es muy cara, pero es la que te da pues prácticamente el 100%. Bueno, aunque mejores resultados, sí, hablándolo así, porque dentro de las 3 primarias para la identificación está lo que es la odontología, la dactiloscopía y por último la genética por los recursos, ¿no? Si tú puedes hacer una identificación por medio de la dentadura, pues ya te libras de hacer eso, pero ahora ha creado como en la sociedad esa parte de que la genética es la más confiable, ¿no? Y que si no es genética, no es real, ¿no? Pero si yo te pido como odontólogo, tengo la recuperación de un cráneo y restos de una persona, y si tú afortunadamente me puedes dar una radiografía que tenga todos los dientes, llámese panorámica o lateral del cráneo, entonces si yo tengo un cráneo,
yo puedo tomarle una radiografía de ese cráneo Y hacer un comparativo ahora sí que de todas las estructuras dentales. Pues hacemos un formato, fotografías y todo, características, mordidas, todo, y por medio de la odontología forense podemos dar un match positivo. Okay. Ya no sería necesario hacernos, porque si en ese estamos hablando de restos, pues ya es lógico que ya no tenemos ni siquiera pulpejos, ¿no? Sí. Dactilares ya sí, no que hay. se descompone más fácilmente sí. lo dactilar. Entonces, los dientes serían aquí muy importantes. Antes, primero dactiloscopía. Luego, si no tienes, odontología. Y ya por último, pues sería la genética. Que la limitante de la odontología, como te repito, es que si no tenemos con qué comparar, pues desafortunadamente no vamos a poder hacer la identificación. Claro. Y en cambio la genética, sí, así. No, inclusive en el extremo de los casos, como te puse mi ejemplo, muy limitado de que no tengo esto, no tengo lo otro. Ahora imagínate que no tengo ningún familiar. Entonces el diente sería el primordial en este caso, porque sería mi comparativo real contra una muestra genética que no existe, ¿no? Sí, hay ciertos. En genética, pues si no tienes ahora sí que una remedio con tu mamá o tu hijo, vienen otras. Y entonces ya la genética sí tiene más amplio, ¿no? Obviamente si ya no tienes ningún hermano de tu mamá. No, pues ya también nadie te va a dejar buscando, ¿no? Es lo peor del caso. Ya no queda nada. En el campo laboral has tenido escenarios fuertes, escenarios donde te ha tocado ver pues personas fallecidas o cadáveres. ¿Qué es lo que más te ha impactado dentro de este rubro, dentro del campo laboral? Okay. Digo, eres una profesional y me imagino que a lo mejor no te va a asustar igual a ti que a mí, que no hago eso, ¿no? Pero sí, algo debe de haber que... si lo llamamos a asustarme a cosas así... ¿No te asustas? Cosas así como llamando de películas. Sí. Realmente creo que sí existen energías, ¿no? Pero como tal no tengo alguna experiencia así que me hayan asustado. No más allá de que sí la energía que tiene una persona fallecida, o sea, sí se siente. Sí se siente cuando tú vas a una escena violenta, de un hecho, no sé, por el crimen organizado, por un escenario de crimen organizado, creo que esa ha sido de las... que se siente más serio, ¿no? La muerte tan violenta que lleva a una persona en ese caso. ¿Cuántos años tienes tú ya en este medio, en este ambiente? Aproximadamente 2013 a la fecha. Y por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el 2013, ¿cuál fue la primera impresión cuando entraste a ver tu primer caso, tu primer fallecido? Fue algo muy chistoso, no chistoso, pero sí tenía un poco de ganas ya de ver un muerto, pero a la vez no sabía qué hacer, ¿no? Sí. Y no sabía qué iba a pasar, si lo tocaba, no sé. Tenía como ese tabú, te digo, todavía. Fue una persona de una avanzada edad. Fue una persona que se encontró en unas márgenes de un río. Entonces no era una persona fresca, ¿no? Era un proceso de descomposición ya de 4 o 5 días. Ya en las orillas del río, pues ya la fauna cadavérica había intervenido. Pues fue como un poco, no tan monstruoso ni de susto, pero sí un poco impactante porque pues, no saber qué hacer, ¿no? Sí. En ese momento. Y creo que tuve más miedo cuando ya fue un cadáver fresco, una persona fresca. O sea, es una impresión diferente. Sí, claro. Bastante, porque aquí no tiene ojos, no tiene nada. Cuando fue la primera, pues está en un estado de descomposición en el que tú estás viendo restos, ¿no? Sí, que realmente no hay nada que hacer, a lo mejor alguien sí, parece vivo todavía. Pero la ¿no? impresión que te da una persona que acaba de fallecer fresca, de no sé, 4 horas, verle los ojos, verle eso, la primera impresión que llevas es sí, se siente, y todavía puedes sentir más la energía esa, ¿no? De tener que tomarle de las manos, porque en un principio, cuando yo entro a realizar todo lo que es lo forense, vaya,
O sea, lo que se llama la autopsia, no. Eso es otra cosa. Sí, eso lo hace ya un médico. Un médico. Pero cuando me tocaba intervenir, pues yo tenía que tomar las huellas también. En ese tiempo, no me tocaban a mí. Y pues yo decía, ¿cómo, no? Me voy a agarrar. Nunca he tocado un cadáver ni una persona ahí para tomarle huellas. Y era una rigidez que tenías que, o sea, tocarlo, manipularlo para que todos los ligamentos puedan relajarse nuevamente. Entonces sí es algo... Que quizás hasta en la escuela te dijeron cómo hacerlo, pero en ese momento como que no es tan fácil, ¿no? No, fíjate que en ese momento pues no había estudiado nada. Como ok, cuando estabas practicando y todo. Entrando apenas entrando a lo que era la odontología forense como tal en la fiscalía, pero pues no tenía la idea de cómo se... O sea, no llevabas ni la idea, ni había práctica. Yo solo veía dientes, clínica y ya, ¿no? Entonces... Sí fue fuerte entonces. Sí, en ese momento sí, un poco, porque pues no sabías cómo, y tomarle la mano a un muerto y tocarlo y hablarle, me decían, es que tú tienes que hablarle al muerto para que pueda relajarse, ¿no? Y no lo creía hasta que lo hice. Empiezas a hablar con ellos, empiezas a decirle, pues prácticamente unas palabrerías ahí. Y sí, increíblemente sí, se relaja el cuerpo, empiezas a darle masajes para articulaciones. Sí, claro, y llega un momento en el que flojitos y cooperando y ya, tú tomas lo que tienes que hacer, igual con la boca, están súper rígidos, cuando llegan empiezas a platicar y no una charla de tú y yo. Sí, pero, claro, sí, pero como dices tú, o sea, inconscientemente también te ayuda. Llega, es como... muy misterioso eso, pero sí ocurre, ¿eh? Fíjate que ahorita que me platicas eso, no sé qué tanto influya que tengas que ser una persona quizá de un carácter bastante estricto, no fuerte, estricto, no de pocos sentimientos, pero sí de sentimientos estrictos para estudiar este tipo de carreras. Yo realmente, yo no le tengo miedo a una aguja, no le tengo miedo a la sangre, pero nunca me pasaría por la cabeza que tenga yo que hacer esa labor. Creo que tampoco a mí me pasó nunca, pero llegué a ese lugar y me gustó y pues ahí Pero tenías un gusto. No me pero gustó, no sabías a lo que te estabas enfrentando. Dentro de, ya cuando yo estaba, ahí empecé a tener el gusto por las ciencias forenses, porque antes pues tú sales de una carrera clínica y nada que ver. Y te sueñas con un super consultorio y hasta sí, tus cuatro sillas ahí, clínica, ¿no? Y tratando a personas vivas, ¿no? Pero nunca te imaginas llegar a un anfiteatro, ver 3, 4 cadáveres y tener que trabajar con ellos, y personas que ni siquiera te dicen sí, no te responden, más que tú trabajas y ya. Pero sí, como te comentaba al principio, fue así, seguir ese caminito donde te enseñan a que es uno más, es una persona, es uno más, y pierdes esa sensibilidad, y de pronto hay algo por ahí que te motiva y te dicen, te cambian el chip. Bueno, en mi caso, llegó una organización, te hablan, te capacitan de una manera diferente y te cambia el chip. Y ahora no es uno más, es alguien que están buscando y que tiene una familia y que tiene quizá hijos, no sé. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para ayudarlo, no? Entonces ya no te quedas en el uno más. Ya empiezas tú mismo a trabajar, pero ya te vuelves ahora sí que humanitario. Sí, o es como crear un lazo, ¿no? Sobre todo cuando dices tú que son personas desaparecidas, creas un lazo, creas un vínculo para, como bien dices, ayudar a sus seres queridos a localizar a esta persona. Digo, no hay que perder, si bien es cierto, la práctica en toda labor, en toda profesión te va haciendo mucho más frío a veces, en todas las prácticas. En esta, quizá quiero pensar que es un poco al revés, porque hay una persona sufriendo allá afuera y llorándole a esa persona que no encuentra, ¿no? Entonces no puedes dejar de ser una persona insensible cuando tienes que tener más sensibilidad, porque ese ser humano necesita el alivio, pues más bien sus familiares necesitan el alivio. Entonces sí es algo como que bastante contrasta, porque estamos hablando de muerte, pero en esa muerte hay un ser vivo que lo está buscando. O sea, creo que sí es bastante relevante lo que nos comentas, ¿no?
Ahora, en este aspecto donde comparábamos, o más bien, o donde uníamos la odontología con la identificación forense, ¿dónde te ves tú en un corto plazo con todo esto nuevo que vienes haciendo, con toda esta nueva investigación que estás haciendo, estas nuevas técnicas que estás implementando? ¿Cómo ves a la medicina forense en un futuro no muy lejano? Yo creo que ha venido creciendo ya a partir de los últimos años, 3 años quizá, 4 años, y creo que las aportaciones han sido bastante grandes, no solo por un estado, por ciertas personas, sino que creo que es un grupo que se ha venido manejando bastante fuerte, y a raíz, como te digo, de estos colectivos, de las personas y las necesidades sociales que se han venido presentando, creo que eso nos ha obligado a ser mejores servidores. No hablo para la mayoría, pero en mi caso sí fue darle la atención mejor de calidad, porque no sabes ahora cuándo te puede tocar a ti con la delincuencia y cómo van los tiempos también, ¿no? Los números y las cifras de desapariciones crecen, entonces la sociedad te obliga a seguir y tener que ir más allá. Y afortunadamente pues se han creado protocolos, se han creado alineamientos, las organizaciones, las bases han aportado mucho para esto y nos están obligando como servidores a tener que cumplir con todo estos lineamientos que se vienen pidiendo, ¿no? Entonces ahora ya no es solo si quiero, si puedo, es porque tengo que hacerlo, porque es obligatoriedad, porque están publicados. Claro. Si no lo tengo ahora, pero pues tengo que tener o buscar las herramientas, porque como te digo, esa es parte de un buen servidor también, ¿no? Porque igual repito a quien conozco, o a muchos, me preguntan, no, pues a mí me encanta salir, pero si en algún momento me llega a ocurrir algo, yo quisiera que también en algún momento pues digan, vamos a hacer todo para localizar a los familiares de esta persona que vino, que quedó aquí con nosotros, ¿no? Pero creo que aquí la única limitante, como te digo, es el recurso económico. De ahí creo que ideas y material humano hay. Sí, material humano, y creo que hay muchas personas también que pueden, que quieren hacer algo. Simplemente la limitante es esa. Ahorita que comentábamos esto, me viene a la mente, ¿qué número de personas desaparecidas aún siguen desaparecidas? No tengo la cifra exacta en este momento, en un promedio, pero sí es alto. Sí es muy alto, y pues creo que siguen aumentando, y afortunadamente ahora también se conocen las nuevas instituciones que se están dedicando a la identificación también, ¿no? Es un poco complejo hablar de eso, pero sí, hay ciertas instituciones que ya se están ocupando para hacer una investigación específica para las personas que están sin identidad, porque está la Comisión Nacional de Búsqueda también, ¿no? Claro. Pero están habiendo otras más para ayudar. Están habiendo otras en cuestiones forenses, okay. Para el apoyo forense. Es importantísimo, porque claro, también no dejarlo solamente en un organismo, ¿no? Si bien existe la Fiscalía, las fiscalías estatales, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisiones Estatales de Búsqueda, que son dos diferentes, pero el fin es el mismo, y lograr la identidad de una persona, ¿no? Y también está los centros de ciencias forenses, me parece que ya abrieron uno, está en Coahuila, y pues te comento y te repito, es todo con un mismo fin, para lograr la identificación de las personas. Sí, no todavía está el interés de las autoridades máximas, no están volteando los ojos tanto, pero sí está. O sea, no es como... No lo toman como una prioridad. Exactamente, no es como prioritario, ¿no? Pero yo creo que las exigencias sociales te van a llevar a tener que... La misma sociedad exige, ¿no?, que se haga. Así es, sobre todo cuando a veces lo vemos fuera de, pero cuando te pasa a ti, me imagino que ahí es donde viene mucho el coraje de que, oye, pues porque no haces nada
por encontrarlo, Sí, ¿no? claro. O identificar los cuerpos, o sea, toda esta situación. Fíjate que hace poco platicaba yo con un amigo que es psicólogo y me decía él que no puede ser él el psicólogo de un familiar. Y te quisiera aterrizar la pregunta en tu contexto. Dios no lo quiera, fallece un familiar tuyo, ¿tú no puedes ser la persona que haga todo este trámite de tu trabajo? Si fuera una persona desaparecida o sin identidad, claro que sí. Si fuera con identidad, porque ahí sí, sin identidad sí se puede. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros como en la identificación, como grupos de trabajo que se han venido ya manejando a nivel nacional, pues solo trabajas con personas meramente sin identidad, ¿no? Que no fuera el caso de que me llegara una persona que son restos y que yo pues esté buscando un familiar, ¿no? Te tocó, ahora sí que te tocó. Me toca que se desaparece un primo y tengo 3 meses buscándolo y aparece, no sé, localizamos uno y que tiene las características, ¿no? Pues también se hace protocolo, se maneja como protocolo, ahí no hay discusión, ahí se trabaja todo. Es un equipo multi-interdisciplinario, medicina, trabaja el criminalista, el fotógrafo, el odontólogo, el antropólogo, genetista, química, todos aportan un poquito. O sea, dentro de todo este equipo analizan cada uno en su área. Ajá. Para sacar una conclusión. Así es. Okay. Y más cuando se tratan de fosas clandestinas o se trata de entierros múltiples, no sé, de otro tipo de escenario, pues también tenemos que trabajar todos como equipo multidisciplinario. Y es muy común encontrar este tipo de escenarios donde hay fosas, donde hay muchos cuerpos dentro de nuestro entorno. En Chiapas no. Es un poco menos visto. Es muy tranquilo, la verdad. Tampoco podemos decir que no se puede encontrar, porque creo que hace poco se localizó, ¿no? No, y no sé si te acuerdas también lo de los chicos estos que trabajaban en el seguro, que se localizaron, pero no sé si, parece que todavía eran reconocidos, ¿no? O sea, no estaban desaparecidos. Bueno, sí fueron desaparecidos, pero creo que los encontraron y todavía podían ver sus características físicas. Sí. Pero como que siento que sí hay respuesta, quizá porque no hay un número muy elevado. Creo que el caso que te comento es, creo que de Comitán, que habían más o menos vi en la televisión, que habían localizado fosas, ¿no? Pero en ese caso, pues es un escenario que en Chiapas no se muy poco probable. No se ve. Porque pues la delincuencia organizada, sí, como dicen muchos ahí en las redes sociales, sí está presente, pero pues está tranquila. Están relajados, ¿no? Pero sí hay ciertos ciertas zonas, por ejemplo, no vamos a decir la delincuencia en el centro de Chiapas está igual que en el norte, en Palenque, hablamos, ¿no? Zona fronteriza o zona frontera con Guatemala. No podemos hablar de Tapachula, pues es una que hay problemas. Un tipo de ahora sí que delincuencia que o sea, ya supera lo que es el centro, ¿no? Pero si nos vamos más allá de todo el paso migratorio, desde Chiapas, Tabasco, todo eso es la línea que se va a Reynosa y va a depender mucho de, ahora sí que de los cárteles que manejen, ¿no? Qué cárteles son los que manejan tales territorios y son conflictos de ese tipo, no es tanto con la sociedad, ¿sabes? Es entre ellos, ¿no? Yo te quito este territorio, entonces te metiste acá, ahora me meto con tu gente. Entonces es un pleito entre ellos, no es como tal con la sociedad, ¿no? Pero sí llegan a mezclarse, pues, porque cierto conocido, pues ya se meten con las familias y que ya no ellos no tienen que ver, pues ahí es donde indirectamente empiezas a ver que sí el índice de fosas pues va creciendo, ¿no? En ciertos lugares, hablamos del norte del país, sí, donde está un poquito más es más elevado, y en las zonas del sur podríamos hablar que Guerrero, Tabasco, Veracruz son de las más altas, ¿no? Sí, que tienen índices más violentos, ¿no? Por ejemplo, tú ya estando en esta materia,
¿qué podrías compartir con un joven, o cómo podrías tú visualizar un joven que puede ser o puede llegar a ser bueno en esto? ¿Qué características debería de tener alguien que quiere estudiar esto? Primero, yo creo que no pensar como los demás, de que es una persona más, y quitarse esos estigmas que hay y ese tabú de todo lo que puede existir en una televisión, en las redes sociales, y que pues yo creo que no perder el sentido humanitario y que lo hagas por querer ayudar, por querer localizar a alguien y no por querer ver con morbo una escena del crimen nada más, ¿no? Porque si es así una escena, si sigues viendo eso y eso, yo creo que nada más te va a llevar a ser más del montón de personas que están trabajando en eso. Pero si quieres sentirte bien como ser humano, pues es el mejor ser humano, ¿no? Claro. Y de no dejar de ese sentido humanitario, de poder ayudar a alguien. En mi caso es lo que he hecho y me ha hecho sentir bien, porque no hay nada como una familia te diga gracias, ya puedo enterrar a mi hijo, aunque son solo huesos, Sí, pero o sea, no sabes lo que se siente cuando alguien te dice gracias por haberme regresado, devuelto, ¿no? Entonces es algo bien bonito y creo que es ahí donde se asientan las ciencias forenses, de poder ayudar, no solo de localizar un cuerpo y tratarlo así, porque un cadáver, una persona fallecida también tiene derecho, Sí. ¿no? De ser tratado con respeto y dignidad primero, y creo que nadie quiere estar en ese lugar, ¿no? Y como dices tú, este agradecimiento es lo que fortalece el seguir adelante en tu profesión, porque qué bonito se ha de sentir que, como dices tú, aunque estés entregando los restos de una persona que tuvo vida, este familiar, esta mamá, esta esposa, este hijo, te lo va a agradecer infinitamente, porque si bien es cierto, como mexicanos somos muy arraigados a costumbres, y una costumbre después de la vida es la muerte, y que nosotros la celebramos y la tenemos muy arraigada, ¿no? Sí. O sea, dicen, es que yo, aunque sea muerto, pero que me digan que está, sí, que ya está muerto, ¿no? Y es que así como tú lo dices, hay personas y familiares que en mi caso me tocó, muchas personas, familias, colectivos, tener que hablar con ellos y escucharlos, tener el tiempo, porque si bien me decían, ay, es que fui a tal lugar, pero me trataron muy mal, ¿no? Sí. Y gracias por haberme escuchado, regalarle un pañuelo, o sea, un vasito de agua, es muy diferente y te agradecen inmensamente, y que si algo hay que pueda servirte, tomes el teléfono y le digas, señora, Sí. tenemos algo que puede ayudar. Inmediatamente llegan y no fue, pero qué bueno que no fue, y seguimos en la búsqueda, ¿no? El por qué pasó. Sí, y luego detrás de esa escena hay una familia, pues. Sí. Hay una familia, hay padre, hay madre, hijos, esposa, o sea, tú no sabes quién queda. Y como dices, ¿no? Sigue siendo objeto de derecho, aún estando ya en ese estado, y merecería el respeto. Sí, claro, total. primero eso, ¿no? Independientemente de que sea o no identificado, porque, como te repito, uno no lo ve si no son tus muertos, pues, pero cuando ya pasas a esa parte de que te toca también a ti, pues ya empieza, eso es algo totalmente diferente. Pues en lo que puedo decirte, pues la identificación me gusta mucho, porque pues ayudas, como te repito, a estas personas a cerrar o a llevar o a guiarlos a un proceso de duelo también, a cerrar, que ellos no pueden cerrar ese proceso. Sí. Me tocó en una ocasión tener a un colectivo de mujeres, y tenía, muchas de ellas son de que vienen buscando a sus hijas más, Okay. Señoritas de 14, 15 años, 16 años. O sea, que desaparecieron. Desaparecieron y tienen
que 5 años buscándolo, ¿no? Y ellos nunca han perdido la esperanza de poder encontrar a su familiar. Imagínate, si son del norte del país, vienen hasta el sur a buscarlos y no pierden la esperanza de poder localizarlos y que tú les puedas dar la mejor atención, Sí. pues se van satisfechos, ¿no? Y con ese agradecimiento de gracias, aquí no está y qué bueno, ojalá algún día pueda localizarla, Claro. ¿no? Y sí, es bonito porque pues aportas algo y puedes ayudar, ¿no? A ese Sí. caminito, a encontrar a esas personas. Que quizá no es la aportación más feliz del mundo, Claro. decir que encontré muerto a tu familiar, pero como dijimos, es cerrar el ciclo Ujú. para que el dolor de esa familia pues como que se vaya poco a poco. Ajá, Ya no tener esa falsa esperanza, exactamente. ya es la realidad, ya está, pues sí, murió las circunstancias, pero pues lo tengo y ya voy, lo enterramos y le das un cierre, ¿no? Y es como te digo, o sea, te dicen, a mí no me importa que me entreguen unos restos, solo quiero saber que es mío. Sí. Y poder enterrarlo y poder llevarle flores y poder llevar unos ritos fúnebres y poderle, no sé, como Sí. dices tú, celebrarle la muerte, ¿no? Por lo menos y ellos estar más tranquilos también Claro. de haber... Sí, porque me imagino que toda esta agonía que sufren ellos, digo, nunca la he tenido, Ujú. pero me imagino que ha de ser bastante feo estar en esta esperanza falsa, que en el fondo a veces yo creo que sí sienten que hay una probabilidad muy alta de que ya estén fallecidos, Ujú. pero pues es familia y nunca quieres pensar en eso, ¿no? Sí. Agotar todas las instancias, todo lo que esté en tus manos, hasta que ya te digan, ¿sabes qué? Pues pasó esto. De hecho, hasta la forma cómo le hablas a una persona, a una familia, tiene que ser muy... El tacto. El tacto. ¿Por qué? Porque tú no puedes referirte a su familiar. Pero ¿cuándo murió? O sea, no puedes Sí, decirle no puedes eso, ¿no? adelantar. Sí, Entonces, claro. si está buscando una persona, tú tienes que decirle, y por ejemplo, Erika, ¿cuándo desapareció Erika? El último día que la ¿Qué vio. color son los ojos de Erika? Porque ¿qué ¿Qué color color eran? eran? ¿No? Entonces estás diciendo que Sí, pues, sí. prácticamente pues, Ya está no. fallecida, ¿no? Y tampoco puedes decirle, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tiene? Tú tienes que ser en el presente, aunque sí. haya desaparecido hace 5 o 6 años. O sea, no puedes dar Ujú. por muerto a alguien, sobre todo desde la profesión que Exactamente. manejas. Sí. Fíjate que ahorita que platicábamos esto, ¿hasta dónde llega tu labor? Tú eres la persona que después del análisis, de la identificación, Ujú. ¿sabes con el familiar a decirle? Sí, bueno, ¿Qué show? ahora, O sea, ahora o yo sea, estoy un poquito retirada ya hace unos meses. pero sí lo estoy hiciste en retirada, algún pero momento. Sí, claro, en ese momento yo estaba encargada del área de identificación y claro, sí me tocaba fuerte, tener ¿no? me tocaba tener que tener el cruce de información con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Ok. pasar información hacia el Servicio Médico Forense, hacia nuestra área, para poder hacer el intercambio de información, poder decir, oh, sí, es esto. ¿Por qué? Porque aunque los protocolos dicen que tienen que ir a búsqueda y localizar y con vida o sin vida una persona, pues tú como familiar y en tu desesperación, a donde vas primero, se desaparece mi familiar, voy a la policía, voy a un hospital, voy acá, voy del amigo y todo, Ujú. ¿no? A los lugares que frecuentaba. Y el último, voy al servicio médico forense. Nunca van ni siquiera quieren levantar una denuncia, ¿por qué? Por miedo a todo. Sí. ¿no? A que le haya pasado lo más grave. Ajá, ¿no? y que pueda, y a veces están inmiscuidos en ciertas cosas delictivas y pues no quieren levantar una denuncia, ¿no? Sí, por por cuestiones. miedos, ¿no? Entonces llegan al servicio médico forense y como tal tienes que realizar una entrevista también con mucho tacto y poder obtener toda la información, porque se supone que tú ya viste 3, 4 cuerpos, ¿no? Y tienes información de esas personas fallecidas y tú sabrás qué preguntarles que lo que viste, porque no es como que nada más entra el genetista
y va y toma su muestra, ¿no? A veces no la toma, se la manda nada más. Entra el de química, va lo que va cada uno, va lo que va a sus fotografías. Y el médico hace su necropsia, pero pues es el que tiene más amplia visión. Pero nosotros como identificación éramos antropología, ontología y fotografía, pues tenías que implementar todo. Y como su nombre lo dice, identificación, tenías que ver todas las características individualizantes, ¿no? Desde un tatuaje, un lunar, la ropa, perforaciones, todo lo que tuviera. Y ya sabes, te dabas una idea de qué persona es la que tenías. Ya cuando llega una persona buscando un familiar, ya tú puedes decirle, ¿cuándo desapareció? ¿En dónde? ¿Qué vestimenta traía? Es lo primero que preguntas. Y después, lunares, tatuajes. Usted recuerda como si tenía aretes, sus dientes. Empiezas a hacer una serie de preguntas que te puedan aportar y tú te vas dando la idea de qué es lo que tienes adentro. Si tú dices, ¿tenía tatuajes? Sí. Ah, ¿cuántos tatuajes tenía? Y empiezas por orden, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, y ya que te digan. Cuando te dicen algún tatuaje que pueda que coincida con lo que estás adentro, ya vas, tú estás viendo, ahora sí ya sabes de qué carpeta de investigación puede tratarse. Y ya eres más específico en el tema, ¿no? Entonces vas y ya le preguntas, oiga, si yo le enseño un tatuaje, usted podría reconocer a una persona. Si yo le enseño cómo es su sonrisa, si sus dientes se le veían todos, tenía una separación, tú sabes, a nivel dental, tú sabes qué es lo que le puedes preguntar. Sí. Porque ellos normalmente tú no ves, no te vas a acordar tu familiar, ay, tu diente tiene una caries, o sea, no te acuerdas de eso, pero sí puedes preguntarle, algún momento tenía dolores dentales, muela, o cuando se reía se le veían sus dientes, eran pequeños, grandes, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta y tú le preguntas, si yo le enseño una foto de los dientes, ¿usted podría reconocerme a su familia? Okay. Ya ahí es donde te acerca más, tú puedes enseñarle 1 o 2 fotografías y si no, ya es el reconocimiento de la persona. Ya nada más vas, lo canalizas a ciertos lugares, a donde digan a seguir, pero tú tienes que decir, sí, esta es la persona que está buscando, es coincidente con todo lo que usted me está diciendo, ¿no? Tengo 5 tatuajes que coinciden, tengo el lunar que está acá, tengo el color de los ojos, tengo los dientes, la perforación que trae acá, la talla del zapato, o sea, todas las características coinciden y pues ya en este momento, en estos tiempos ya no se les enseña el cadáver como tal, y ya nada más por medio de fotografías. Sí, ya no es común que llegues a un servicio de conferencia y te hagan pasar, ¿no? Al desfilar sí, vayas viendo cuerpos, todo. ¿no? Sí, entonces, sí, te enseñan las fotos y ya hay coincidencia de todo, pues ya le enseñas una de rostro, le enseñas una de cuerpo, sí, pues ahí obviamente el familiar se rompe en llanto muchas veces, entra en shock, y tú puedes, como te comentaba, puedes tener ahí unos pañuelos, una agüita, para que pueda estar más tranquilo, ya llamas a un familiar que vayan por ellos y hagan los trámites correspondientes, pero sí es fuerte. Me imagino que en el menor de los casos, ahorita me mencionabas tú características significativas de la persona, ¿no? Uh-huh. Tatuaje, sí, lunar, sí, dientes separados, sí. ¿Cuántas características como forense debes de tener para dar un sí es? Uh-huh. Antes de dar una mala noticia. Ok, pues sí, primero debemos ver que sí coincidan en su totalidad. La mayoría. La mayoría. Sí, no hay un número como tal. No es de decir 10 características para que yo diga. Aquí estamos hablando de un reconocimiento. Es característica comparativa fotográfica y todo. Sí, porque hablamos de reconocimiento e identificación. El reconocimiento no es una ciencia como tal. Sí. Hablamos de rasgos individualizantes y la identificación ya entran a dactiloscopía, odontología, medicina, genética, odontología, ¿no? Okay. Algo que pueda aportarte la ciencia.
O sea, algo que si tú ves que no puedes hacer un reconocimiento como tal, no tienes nada como decir sí, entonces me voy por la ciencia. Ya Ahora recurrimos vámonos y de este lado, ¿no? Porque tengo dudas. Y sucede, porque me sucedió en el caso de algunas familias que venían por dos grupos o porque tienen conflictos, viene primero uno y te dice, sí, el papá, ¿no? Sí es, porque los tatuajes sí son, yo los conozco, y así. Y viene la mamá, pero está en shock y todo, porque hubo un accidente y le dijeron que posiblemente puede ser su hijo. Viene, no, ese no es de mi hijo. Y por una persona que diga no es, entonces no puedo entregarle al papá que dice que sí y la mamá dice que no, ¿verdad? Entonces, a mí no me compete solucionar sus problemas, entonces voy y les digo, bueno, ustedes, sus problemas afuera, y como ustedes no se pusieron de acuerdo, vamos a meterlo, va a ser más tardado, aquí les íbamos a hacer un reconocimiento por medio de todo, podíamos entregarlos en 24, 72 horas, ahora vamos a entrar en un proceso científico, va a entrar todo el equipo y va a entrar otro rasgo que podamos ahora sí que darle identificación, claro, o posiblemente genética. Genética se va a llevar aproximadamente de 1 a 3 meses para que podamos entregarle a su familia. ¿Por el conflicto que tenían ellos dos? Sí, entonces como no saben bien qué características tiene, entonces se van por genética, les van a tomar la muestra de los dos y en ese no pueden meter solo la muestra de ellos, tienen que meter muestra de muchos porque es un reactivo, ¿no? Sí. Entonces van a esperar el resultado dentro de 1 a 3 meses. Entonces esperar a 3 meses que te entreguen tu familiar, pues también por eso son por conflictos, ¿no?, familiares, ¿no? Pero te repito, o sea, si tienes bien identificado, si el familiar, los papás o el hermano, quien vaya a realizar el reconocimiento, llega y te dice, tú le vas pidiendo, ¿tiene fotografías? Sí. Ok, ¿cuál es su foto? Tú vas viendo sí o no es. O sea, ¿no? Ya vas como que analizando un poco. ¿Tiene redes sociales? Sí. Usted puede buscar fotografía de sus tatuajes, ¿no? Porque la mayoría se toma fotos, ¿no? Y se le ven sus tatuajes. ¿Tiene fotos de los tatuajes? Sí. A ver, les puedo enseñar. Me pasan todas las fotos, yo lo que hago es imprimir las fotografías en orden y también tenemos un orden fotográfico forense. Entonces, ir viendo los comparativos, esta es la mano derecha y la mano derecha de la persona fallecida son coincidentes, palomita. Tiene aquí otro tatuaje, tiene otro tatuaje, una perforación, dice que el óvulo, a ver, ¿recuerda usted qué color es su arete? Sí, maneja una piedrita, ok, este es todo. Vamos haciendo comparativos hasta que llegamos a un reconocimiento. Ahí es donde te digo que esto y esto coinciden, y si va positivo, y hacemos, si es positivo, la persona que usted está buscando, si es la persona que tenemos adentro. Ya es donde tenemos que darle la noticia, pues que sí, es positivo. Claro, Tir, para ti en lo que realizas, ¿cuáles consideras tú o cuáles han sido los peores escenarios para la identificación de un cuerpo? Ok. Sería, yo creo que de los escenarios que tuve como experiencia, creo que los cuerpos que se localizan en fosas clandestinas, múltiples. ¿Por qué? Porque si bien te comento la violencia, ¿no?, que han sido más relacionados con el crimen organizado, un poquito, pues es una forma muy particular de cómo los dejan. Están segmentados, decapitados, es una muerte muy violenta, como te repetía, y puede que en una fosa encuentres a 2 personas, 1, 2 personas, hasta 6, 7 personas, 8 más, ¿no? En uno de los escenarios que nosotros pudimos ver, 6, 7 personas, y todos así, ¿no?, segmentados, decapitados, y tener que armar ese rompecabezas tan grande y decir quién es quién. O sea que prácticamente
encuentras restos óseos y ustedes van diciendo cuál es de cuál. Mira, es más complejo todavía porque, o sea, si hablamos de restos óseos, mucho más, porque a veces ya tienen tiempo y se localizan, no sé, 5 cráneos, 10, no sé, huesos largos y vas encontrando, ¿no? Eso es un escenario bastante complicado porque ahí tiene que sí entrar el antropólogo a determinar qué estructura ósea corresponde con esto. Lleva un proceso muy largo, pero a ver si es hombre, es mujer, hablando de huesos. O sea, no te vas a ir guiando por las medidas nada más. No, hablando de huesos, no, hablando de huesos, tiene que haber una consistencia, medidas y todo, ¿no? Pero si hablamos de escenarios de fosas y cuerpos, meramente un proceso de descomposición. O sea, no tanto tiempo. No tanto tiempo. Podemos decir que en un estado de descomposición de 5 días, pero imagínate, decapitados, segmentados, y los cortes pues pueden ser como con armas blancas o ciertas, no sé, hachas, machetes o lo que encuentren, sierras, ¿no? O motosierras. Exactamente. Entonces tú no sabes, ya cuando vas localizando y vas sacando cada parte de los cuerpos, el proceso de identificación va a iniciar en el laboratorio, como tal, en el anfiteatro, ¿no? Y ahí viene la parte grande porque entramos, como te repetí, un equipo grande de identificación multidisciplinario donde el antropólogo tiene que ir viendo con el médico qué corte es el que le corresponde, y por hueso y por corte, ¿no? Vamos a ver si tenemos 10 desaparecidos que posiblemente puedan ser, también te puede servir de mucho. Repetíamos los tatuajes. Si fulanito tenía un tatuaje, vamos a buscar a ver si hay tatuajes también. Vamos a ir separando el color de piel. Muchas veces ya no se puede ver por el proceso de descomposición, pero sí puedes ver el tamaño, la proporción, entonces el corte. Si está decapitado, pues vas a ver todas las cervicales, todo, ¿no? Dependiendo los cortes, y como te digo, si son 6 cuerpos, pues encontrar el rompecabezas, bien formarlos y darle una identidad a esa persona, ya que no tiene nada en absoluto, no hay vestimenta, no hay nada, pues. Entonces sí es, creo, de los escenarios más complicados de trabajar, fosas clandestinas, sí, sería uno de los escenarios más fuertes. Y también calcinados, pero normalmente los calcinados por hechos, ¿no? Hechos de tránsito. Y no vas a creer, pero sí ocurre también en fosas clandestinas que intervienen algunos combustibles, que aparte para deshacerse de ciertas evidencias, pues no, ocurre. O sea, les echan como gasolina y fuego, ¿no? A ver hasta cuánto, y entonces eso nos complica a nosotros más, porque lejos de estar, aparte de que están segmentados, y ahora están quemados, pues, entonces ni siquiera puedes a veces recuperar tatuajes, nada. El hueso como tal se llega a quemar también, y eso complica más, o sea, todas las mediciones que tiene. Sí se llega a quemar. Pues hablamos de ciertos casos también que me tocaron ver, pues habían que se les colocaba combustible, y aparte de eso, no sé, chantas y todo lo que encontraban, y hasta dejarlo totalmente cenizas, pues, y solo llegas a localizar fragmentos de dientes, es lo que más se recupera, dientes, un pedazo de la mandíbula, ya ni siquiera, los huesos largos son los primeros que se van. Qué fuerte. Entonces, sí llegas prácticamente a levantar nada más cenizas. El caso de Ayotzinapa, ¿no? Pero ese es otro. Ese es otro. Sí, pero sí, ciertamente lo único que llegas a localizar son restos dentales. Es lo que más te ayuda. Pues de ahí puedes sacar. Ese sí es muy difícil, ¿no? Quemar. O sea, sí, eso necesitas más. Un procedimiento a lo mejor más
químico, no sé. Sí, de fuego, pero a más temperatura. Uh-huh. Fíjate que ahorita mencionabas, estamos y nos reunimos en el anfiteatro. Uh-huh. El anfiteatro es este lugar donde se ponen los cuerpos en las camas, uh-huh, y entran todos ustedes como, uh-huh, como diferentes especialistas en la materia, ¿no? Yo he escuchado como rumor, como historia, que un cuerpo reciente hace sonidos, o que un cuerpo reciente emite ciertos, o sea, no es de que esté hablando, sino balbuceos. ¿Cómo se explica esto? Digo, no es por entrar en un morbo, sino cómo se le llama esto, o sea, ¿qué pasa? ¿O por qué expide gases? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Sí tienes conocimiento de ello? Bueno, poco de electricidad. Bueno, a mí en mi caso no me ocurrió nunca. Ok, me han contado hasta que sí, es que movió una mano. Sí. Y yo, pues sí, me da como curiosidad, ¿es cierto? Sí, ¿tiene una explicación científica? Bueno, explicación científica quizás sí la haya, ahora no te puedo decir, uh-huh, pero sí llegan a hacer ciertos movimientos, pero igual, ¿no? Son reacciones, pues el proceso de descomposición de un cuerpo, pues ya no hay ahora sí que nada vivo dentro de nuestro organismo, ya no hay glóbulos, ya no hay nada, que empieza un proceso se llena de gases y ¿qué produce? Se va inflando. Okay. Entonces nos llegamos a una fase de eso, y yo creo que por ahí, ¿no? Los gases, eso es como te digo, no te puedo explicar científicamente ahora, pero sí yo creo que es parte del proceso de descomposición. O sea, el mismo proceso de descomposición hace que existan movimientos. Claro, porque no creo que exista un ser extraño ahí. Sí, porque cuando o sea, la gente que lo cuenta como algo sobrenatural, ¿no? Sí, pero pues realmente yo digo, ¿será que tiene algún...? Y con esta explicación yo creo que es básica, ¿no? Uh-huh. Así como existe el proceso de descomposición, quizás se infla, quizás en el inflarse pues existe un movimiento. Sí, pues ya son microorganismos que están viviendo dentro, ¿no? Ya no es un ser vivo. Bueno, es un ser vivo, pero de diferente manera, están acelerando un proceso, ¿no? Ya tampoco te puedo decir que movió la mano así, o sea, son movimientos ligeramente, ¿no? Que tú lo sí, como ahí. Cuando tenemos esta reacción, ¿no? Es como, sí, exacto, mira. Que es inconsciente muerte, a veces tú los dejas así, ¿no? Pero por reacción, cuando tú estás trabajando un cuerpo, y le empiezas a dar movimientos para que puedas trabajar las manos, pues ya lo vuelves a dejar en su lugar, ¿no? O sea, sus manos están con rigidez, quedando así. Entonces, obviamente, si tú le diste masajes y todo eso, hay flexibilidad, queda, pero lo vuelves a regresar a su estado, queda rígido, se va siendo rígido por lo mismo. Okay. O sea, pero no es porque todavía tenga una vida o exista un ser ahí dentro de él, ¿no? No, y que diferencia de lo que te comento, tú me explicaste que sí existe esta cierta energía, ¿no? Uh-huh. Porque me lo comentabas al principio, y creo que eso sí ha de ser muy percibible por tu parte, o sea, tú sí percibes eso porque lo has vivido, o sea, ciertamente, y no estamos hablando del alma, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que sí existe esa energía por el acontecimiento, por cómo pasaron las que cosas. En un caso muy... Sí, no vayan a pensar que estamos hablando de, No, en un caso muy específico sí me tocó, en una ocasión, iniciando en una fiscalía, tenía que ver o valorar todos los cuerpos que estaban en resguardo. Estábamos limpiando, tampoco me hablaron, pero de pronto nos tocó abrir un cuerpo, uh-huh, una bolsa donde se guardaban unos restos y trabajarlos, pero fue algo muy extraño. Todos habíamos estado trabajando así, todos, ¿no? Y muy cooperadores los cuerpos, o sea, sí. No había sentido nada extraño, más que con esa persona, el masculino, sacamos, y desde el momento que empezamos a trabajarlo, a limpiarlo, empezamos todos como a sentir esa energía dura,
se siente de una manera muy extraña, la verdad. Y nos terminamos, nos bañamos y cada uno agarró a su casa. Y pues me ocurre en la casa, ya al dormir yo no podía dormir, cerraba los ojos y estaba ahí, solo esa persona, solo ese O sea, te venía a la mente esa imagen. Yo tenía, y estaba como muy pesada, como esa cuando dicen, se te sube el muerto, ¿no? Pero sí estaba, cerraba los ojos y luego esa imagen de esa persona, no, ninguno, solo eso, y así me ocurría, quería dormir, quería cerrar los ojos, quería tratar de descansar y me la pasé toda la noche solo con esa persona. Y pero sí fue algo muy, muy feo, ¿no? Y llega mi compañera al siguiente día, oye, fíjate, tuve una sensación muy fea, me dice, toda la noche, fíjate que me ocurrió. O sea, también le pasó a una compañera. Sí, entonces fue algo muy extraño. Oye, pero es que hay que hacerle un Padre Nuestro, pues. Porque, ya lo sabía. Sí, porque, o sea, era una energía muy pesada. Y uno se sentía así, ¿no? Se sentía la vibra, voy a decirlo. Sí, bueno, pasó eso, quién sabe, limpiamos todo y en algún momento lo llevamos a inhumar, a la fosa. Y pues ahí terminó, ¿no? nuestro pesar con ese cuerpo. Me ocurrió, de ese tipo de sensaciones. Sí me ocurrió en otras ocasiones, pero de que haya escuchado que mueven algo, de que se cayó la cruz, ¿no? Que colgaban, ¿no? De ese tipo de cosas, no, pero sí sensaciones de energía, sí. En otra ocasión, igual en otra fiscalía, una chica igual desaparecida, localizada, estábamos, bueno, yo trabajaba así súper noche ya, dije, no, pues ya es muy tarde, hay que cerrarle la computadora y pues a nadie se le va a ocurrir, yo siempre manejaba una imagen de Natalie Portman en pantalla. Otro día regresó a trabajar y me encuentro con el protector de pantalla del cráneo de la chica. Y así, yo no... ¿Y tenía contraseña tu computadora? Sí, claro, contraseña y yo apagaba el equipo, así, apagaba el equipo y decía, preguntándole a medio mundo quién había puesto una imagen. O sea, qué bromita, ¿no? Así sí, como... o sea, dije yo, no, pues nadie, pues nadie, porque aparte de que tenía contraseña, pues yo manejo mis carpetas de investigación, pues ciertas series y quién va a saber que esa serie era de esa carpeta, ¿no? Y la imagen, así como tal del cráneo, como fondo de pantalla. Y dije, no, esto no es normal. Y pasó lo mismo. O sea, fue una muerte muy violenta. A los 15 días fue entregada a la familia y pues ahí se quitó todo, ¿no? Pero me pasó muchos casos de esos así. ¿Tú crees que eso sea porque eres una persona que es creyente en esas cosas? ¿O no eres creyente en eso? Yo creo que sí existe lo bueno, lo malo y las energías sí existen, porque sí se pueden percibir, pero de eso de que crean en hechicerías y esas cosas que puedan ocurrir, no creo. Sí existe la energía. O sea, pero qué fuerte, ¿no? O sea, imagínate que... pudo haber sido al cerrar, o sea... Sí, o sea, que te hayas equivocado y por... Pero qué raro, pero ¿no? Sí. O sea, qué raro porque si tienes tu contraseña, sí. sabes, nadie más la tiene, o sea, ¿cómo es posible? Sí. O sea, sí te deja como que en qué pensar. Sí, yo creo que siempre hay que darle... Cuando empezaron a pasar ciertas escenas de ese tipo, era así como... Te fuiste echando una rabiada, no es cierto, pero sí empecé como a darle esa parte de... ojalá que alguien te identifique pronto, ¿no? Así, hablar más con el muerto, así. Sí. Ojalá que ahora que te vamos a hacer este estudio puedas, ese es el tipo de conversación que tenías con una persona fallecida, ojalá que puedan identificarte pronto, coopera y vas a ver que pronto vas a irte. Y así era cooperador, ¿no? Y claro, de pronto podías trabajar bien. Y de hecho, un caso en un lugar, pues nos tocó un escenario bastante grande y sí nos traía así como muerte violenta y todo, soñábamos con eso y todo el equipo. Y de pronto cuando ya entregamos todos, hasta el último,
nos fuimos a tomar algo y... Un café, obviamente. Sí. Y pues fíjate que hicimos esto, de ahora sí ya hacer como un tipo brindis por estas personas que habían sido entregadas todas, cada uno a su familiar, y hacerles, tomarnos de la mano todos y bueno, ya se fueron, claro. Qué bueno que descansen en paz y darle como esto, ¿no? Esa parte de cerrar el ciclo. Y pues a partir de eso, todos tranquilos, todos bien, pero mientras no podíamos así. Llegabas y dormías y decía uno de los peritos, es que diario los tengo que soñar, diario los sueño, ya que se vayan, y sí, ciertamente. Así se cargaban con esas energías. Sí, yo digo que las energías de las muertes violentas sí se sienten bastante. Qué pesado, la verdad. O sea, se me hace algo irreal. Yo soy creyente también de lo bueno, de lo malo y de las energías, pero es algo impactante. Me imagino que más impactante cuando estás en el lugar. Sí. O sea, cuando estés en el lugar ha de ser algo... Porque tú estás trabajando, tú estás haciendo... Aparte del miedo. Pero tú estás trabajando con ese miedo, con esa incertidumbre, ¿qué pasa? ¿Cómo le hago? Como dices tú, voy a hablar con él para decirle, oye, apóyame, vamos a lograr identificarte, a encontrar a tu familia. Creo que eso también es liberador, ¿no? Llegas a entablar ese círculo. ¿Te llegas a ser emocionalmente cómplice de la persona? No, lo creo. ¿No llegas a tener una afinidad por todo lo no. feo que sufrió? No. Llegas a, como te repetía desde el principio, llegas a ponerte en el lugar de las familias que están. O sea, más que nada por ellas. Sí, porque dices, bueno, encontramos en este escenario, quién sabe qué hizo, claro. Cómo lo trataron, pero pues ahí hay alguien, ¿no? Sí. Que viene la mamá, vienen los hijos y de pronto los que quedan ahí con el dolor pues son ellos, ¿no? Y lo haces por ellos y independientemente de la persona, del hecho que haya sido, y lo tratas con todo el respeto, como te digo, como haya sido, con todo el respeto para que pues no te sientas luego mal de no haber hecho tu trabajo. Sí, que sobre todo estás haciendo una labor profesional y como profesional merece todo el respeto de parte tuya, de tus colaboradores, de tus, ahora sí que compañeros de trabajo, para hacer una labor tan importante como es esta, ¿no? Creo que el único miedo que uno llega a tener en ese tipo de escenarios es, yo creo que no con los muertos, vaya, es como de pronto yo que vayan a llegar los que mataron. Exactamente, ese creo que es el miedo más grande, más en lugares en donde la delincuencia hay conflicto, sí. es muy grande. Piensas, no hombre, yo necesito seguridad porque si llego y de pronto... Son vulnerables en ese momento. Sí, de pronto llega, no sé, un convoy acá y nos dice, no, todos al piso, ¿no? Y entonces te imaginas ese tipo de escenarios, pero no te imaginas, aquí voy a quedar con los muertos. Siempre de broma en broma, pero pues a veces en el trabajo hacíamos, no, pues si llegaron a venir, pues me meto a la fosa. Pues sí, ¿no? Sí, me meto a la fosa, ¿no? Que tú sales y subes al primer carro que se te ponga, pero pues sí, creo que es el miedo más grande, ¿no? En esa parte, en ese escenario. Pero cuando se trata de un hecho de tránsito, una persona, pues no tienes más, ¿no? Pero creo que cuando tienes que salir a campo es donde te sientes más vulnerable, no tanto, más, te repito, por ese tipo de escenas violentas. Pero más miedo hacia los muertos, creo que no. Creo que he visto muchas cosas y no creo que tenga miedo a estas alturas. Tienes tu fe muy, muy bien fundamentada también. Qué bueno. Sí, fíjate que me da mucho gusto que hayas aceptado esta plática. Si bien es cierto, desde mi desconocimiento te agradezco por ciertas dudas a nuestra audiencia, compartirle esta labor tan importante que es de la identificación forense, ¿no? Creo que se nos pueden ir 1001 temas en este momento, que quizá en algún momento o en algún otro momento podamos volver a tener este tipo de plática,
donde podamos compartir más información acerca de esto. Pero no me gustaría que antes de terminar no nos dieras una conclusión de todo lo que es la labor de identificación forense, una conclusión desde tu perspectiva, desde lo que tú haces y desde lo que quieres hacer, ¿no? Más que nada sería como que pedirte eso para ir concluyendo y terminando esta charla, y lógicamente volverte a hacer la invitación en algún otro momento, porque si bien es cierto, me di cuenta que la identificación forense es un cúmulo de muchos actores, muchos pilares dentro de la cuestión forense, que en conjunto hacen una labor muy importante para todas esas familias que están en búsqueda de un desaparecido, y que al final de cuentas ustedes son las personas que logran identificarlos y entregarlos a ellos para que desde su creencia religiosa pues le puedan dar el último adiós, ¿no? Así es. Me gustaría que nos dieras una conclusión de lo que pues hemos platicado el día de hoy, y pues adelante. Okay. Bueno, creo que la identificación es una parte que me ha tocado hasta estos últimos tiempos, verla desde cero hasta lo que se ha logrado. Nos ha llevado a identificar y a tener mejores resultados cada día, y sobre todo a sentirse satisfecho como servidor público, como persona. Yo creo que también puedes dar y aportar algo y que no se queda ahí más. Creo que la identificación forense no es solo de uno, es de todos, de una sociedad que exija, y servidores que estén comprometidos también como profesionales a poder dar más y ser mejor ser humano también. No solo quedarte con los conocimientos, sino que aplicarlos para que haya menos, esas cifras disminuyan, ¿no? Si me preguntan, bueno, yo ahora no estoy en activa, pero si me preguntan si quiero en algún momento, me gustaría seguir haciendo todo esto. Me encanta ayudar y sentir que puedes colaborar con algo. Pues, ¿qué más te puedo decir? Me ha dado muchísimas buenas resultados todo lo que he hecho. Me siento satisfecha de haber podido ayudar a muchas personas y poder hacerlo desde fuera, ¿por qué no? También, si puedo, tengo proyectos, algunas ideas en mente que pudieran ayudar. Creo que la identificación lo podemos hacer todos, también, aunque no estés en una fiscalía, puedes ayudar a contribuir a ciertas investigaciones o cómo poder hacer mejor el trabajo, ¿no? Creo que las ciencias forenses es algo que no se queda aquí nada más, que va más allá de, y necesitamos mejores personas, nada más. No nos quedemos con, como te repetía, no nos quedemos solo con esos tabús, solo con esos estigmas sociales, solo con esas imágenes que nos han creado de lo forense, ¿no? De que toda una película. No es ahí, tú te diste cuenta durante la charla que es detrás de esos escenarios existen familias y personas que necesitan cerrar un duelo y poder llevar a cabo esos actos fúnebres también, que no estamos ahora sí que exentos de cualquier tipo de cosa que pueda suceder ahora en estos tiempos, y que pues si podemos hacer algo, pues lo hagamos ahora, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta plática, en esta charla. Te reitero que en algún otro momento puedas acompañarnos. Te agradezco infinitamente por compartir esta información. Yo me quedo con algo muy importante que dijiste y lo retomamos en varias partes de nuestra plática. Esta labor es tan importante porque para mí lo más esencial de ello es darle a estos familiares, cuando se encuentran estas personas desaparecidas,
por lo menos darles el gusto y la dicha de poder hacer un acto fúnebre, vamos a llamarle así, para poder despedirlos. Y si en dado caso, como dices tú, podemos contribuir, lo importante es de que entre todos podamos tener pues estas herramientas para poder aportar desde nuestro nicho, desde donde estemos, para que estas personas pues de una u otra manera que no desaparezcan, sería lo importante. Eso taparía muchas cosas. Y si desaparecen, vamos a girar la pirinola antes de irnos, Andy. Como te comentaba al principio, antes de entrar al programa, tú giras la pirinola, dependiendo de lo que caiga, yo te hago una pregunta con ya temas que tenemos para que tú nos puedas dar una opinión de ellos, ¿sale? ¿Con cuál tiras? ¿Con la celeste o con la color rosa? Con la rosa. Llevamos 8 programas y todos eligen la color rosa. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo muchas cosas rosas. Perfecto. Ay, Dios. Si se cae, déjala. Pon 2. Déjame ver cuál es la pregunta para pon 2. Perfecto. ¿Nos podrías dar tu opinión acerca del panorama político en México? Híjole, corrupción, ¿no? Es un poco complicada esa pregunta. O sea, es más que nada, ¿cómo ves tú el escenario? ¿Cómo ves el escenario hoy en México? Sin entrar en los detalles que pues todos sabemos, pero sí desde tu perspectiva, ¿cómo ves el día a día en México en cuestión política? Muy mala, porque pues es gracias. Ya un ciclo. Es un ciclo, ya, sí, no tengo más que decir que es una mala política. Yo no creo en la política. Nos vemos, amigos, esto fue Combo Rec y le dejaremos las redes sociales de nuestra amiga Sandy. Por cualquier cosa, contáctenla, ella se estará con mucho gusto de poder informarles cualquier duda que tengan. Hasta la próxima, gracias. Listo. ¿Cuál? Pero se las vamos... para que les diga que las vamos a poner. Este le vas a poner. Okay. Ahorita lo digo. Zombie Apocalypse.